Ahora bien, nosotros debemos entender el mundo como Dios lo entiende. Ustedes deben saber de que Jehová nuestro Dios habita en el universo. Jehová nuestro Dios habita en el universo, pero Él lo que hace es imprimirse en esta realidad. Él se imprime. Y ustedes deben saber de que Él empezó primeramente con los cananeos. Con los cananeos. Y por eso nosotros debemos entender esto. La historia de la Biblia no empieza con Israel. Darle el primer lugar a Israel sería algo totalmente erróneo. Israel tiene una parte especial, pero no son el pueblo principal. No son el pueblo principal, sino que es los cananeos. Los cananeos son los primeros que habitan la tierra prometida. ¿Y por qué? Porque Adán y Eva son creados por Jehová nuestro Dios. Pero el primero en escapar de la matriz, es decir, en nacer, es Caín. Y Caín nace siendo ¿qué? El primogénito. El primero. Él es el primogénito, el primero de la humanidad. Y recibe la P de ¿qué? De primogénito. Y eso le da el derecho a habitar en la tierra prometida. Y los cananeos habitaron la prometida por más de 2500 años. Jehová nuestro Dios a ellos les dio ley, les dio fiestas, ellos celebraban las fiestas del Señor, ellos celebraban las fiestas del Señor, ellos tenían la primera Biblia no es la que tú tienes en tu casa, sino que es la Biblia etíope, es la primera Biblia que existió. ¿Por qué? Porque ellos eran los que primero estaban en la tierra prometida y ellos tuvieron el privilegio de trabajar con Jehová nuestro Dios, pero ellos hicieron cosas muy malas y a ellos les tocó ir a pagar ese castigo a África. Ellos estaban esperando a un Mesías que se iba a llamar Melquisedec. Ellos esperaban al Mesías. Ellos lo estaban esperando. Pero ellos empiezan a pecar gravemente contra Jehová nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Caín mata a su hermano Abel y recibe una maldición. Y esa M de maldición se la pasa a Can. Can se la pasa a sus descendientes. Y sus descendientes se portan deslealmente contra Jehová nuestro Dios y empiezan a pecar gravemente. Tanto que en Deuteronomio, Jehová nuestro Dios le dice a Israel, Israel, tú vas a entrar en posesión de la tierra de ellos, pero recuerda de que no es por tu justicia ni por tu rectitud, no es por tu justicia ni por tu rectitud, sino por la impiedad del pueblo de los cananeos, por la maldad de ellos. Acuérdate de que tú estas casas no las edificaste, estas casas, estas viñas no las plantaste. ¿Por qué? Porque los hebreos no edificaron Jerusalén, sino que fueron los cananeos, como lo dice Ezequiel. Ezequiel dice, tu origen, oh Jerusalén, es de la tierra de Canaán. Recordemos que cuando Abraham era uno, él miraba la tierra prometida. ¿Aún existían los israelitas? No. ¿Y él miraba qué? Puros cananeos. Abraham se encontró con Melquisedec. Había sacerdocio levítico, habían judíos, existía Jerusalén. Jerusalén ya existía bajo el nombre de ¿qué? De Salem. Salem ya existía y ahí gobernaba Melquisedec. Ya existía. Y Abraham apenas era uno. Ni siquiera había nacido Isaac. Pero cuando nació Isaac, Isaac miraba la tierra prometida y estaba el cananeo. El cananeo. Y recordemos que Jehová dijo, Jehová juró y no se arrepentirá de que él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Él le dice a Israel, Israel, yo no soy como tú, yo soy como los cananeos. Entonces, Isaac y luego pasa a Jacob. Jacob. Jacob mira la tierra prometida. Recordemos que antes de, de que Jacob bautizara parte de la tierra prometida como Betel, ¿cómo se llamaba la tierra prometida? Luz. Luz. ¿Por qué? Porque los que habitaban le llamaron luz. Luz. Los cananeos. Es realidad. Y ellos siempre que miraban la tierra prometida, miraban era gente negra. Y ahí es donde podemos ver el reflejo del Padre. ¿Por qué? Porque cuando llega Israel, Israel ya no nos muestra el reflejo del Padre. Los que nos muestran el reflejo del Padre son los cananeos. ¿Por qué? Porque Dios es negro y a él lo cubre una luz. A él lo cubre una luz. Es realidad. Lo cubre una luz. Es realidad. Él es un varón negro y lo cubre una luz. Es realidad.
Entonces, eh, Israel no nos muestra el reflejo de Jehová, sino que son los cananeos. Y por eso Dios le dice, Israel, yo no soy como tú, yo no soy del sacerdocio arónico, sino que yo soy del sacerdocio de Melquisedec. Ahora bien, ¿qué ocurre? De que Jehová nuestro Dios empieza a probar a Abraham para ver si Abraham es digno de que su descendencia habite en la tierra prometida. Y Jehová dice, Abraham, muy bien. Isaac también y Jacob también. Y dice Jehová, la descendencia de Jacob habitará la tierra prometida. Pero recordemos que los judíos, perdón, los hebreos, pasan 400 años sirviendo en Egipto. Egipto está por acá. Y Dios sacó a Israel al desierto. Él no los llevó directamente a la tierra prometida, sino al desierto. Y en el desierto, Dios a Israel le da ¿qué? Le da ley y quita la ley de los cananeos. La ley de los cananeos ya no sirve para nada. La ley de los cananeos ya no sirve para nada. Dios le da una Biblia. Los libros de Moisés. La Biblia cananea ya no sirve para nada. Todavía está, pero ya no sirve. Dios le da ley. Dios los ordena por tribus. Las 12 tribus. Las tribus de los cananeos ya no sirven para nada. Jehová nuestro Dios a Israel le da sacerdocio, el sacerdocio arónico. Arónico. El sacerdocio de Melquisedec todavía queda vigente, pero dice la escritura que ninguno del sacerdocio de Melquisedec sirvió al altar. Ustedes lo pueden leer en el libro de los Hebreos. En el libro de los Hebreos se explica eso, de que ninguno del sacerdocio de Melquisedec pudo servir al altar. Y miren que Dios está creando todo nuevo. Dios le crea todo nuevo a Israel antes de introducirlos en la tierra prometida, y eso nos da un reflejo de cómo es el Padre. El Padre es negro. ¿Por qué? Porque los que se ordenan por tribu son los negros, y Jehová nuestro Dios ordenó a Israel de esa forma. Y si ustedes se van a África, donde están los cananeos, porque África debió llamarse era Dundaín, de la descendencia de Can, de la descendencia de Caín. Ellos todavía están ordenados por tribus, pero si tú vas a Israel, ellos no están ordenados por tribus, sino que se desordenaron. ¿Por qué? Porque la naturaleza de las personas blancas es no estar en tribus, pero los negros son muy adheridos a sus tribus, y también las personas que son como indígenas, son adheridos a qué? A estar como tribus, porque Dios siempre los ordena por tribus. En realidad, ¿e Israel qué hizo? Se desordenó. Se desordenó cuando Dios los había ordenado por tribus y les dio un sacerdocio nuevo. Por eso ustedes deben entender de que el sacerdocio arónico es un sacerdocio nuevo. El sacerdocio más antiguo es el de Melquisedec. Y para diferenciar a una persona del sacerdocio arónico del sacerdocio de Melquisedec es muy fácil. Un varón negro y ese sacerdote se debería llamar ¿qué? Un sacerdote del orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque es negro. Un sacerdote del orden de Leví es blanco, como Moisés. Moisés es un varón blanco. Sacerdocio de arónico. ¿Cuál es primero? El sacerdocio de Melquisedec. Ahora, ¿qué ocurre? Hoy en día, los judíos quieren decir, no, es que el hebreo es el lenguaje de la creación, cuando eso no es correcto. El hebreo no es el lenguaje de la creación. El hebreo es una lengua básica, que tiene mucho poder, sí, tiene mucha energía, pero no es el lenguaje de la creación. No nos podemos engañar de esa forma. Quizás tú puedas engañar a ciertas personas, pero no al enviado del Señor. ¿Por qué? Porque Jehová se ha encargado de qué? De prepararme y de enseñarme todas esas cosas. Y él me explicó, mira, el hebreo es una lengua básica y es un regalo de Jehová nuestro Dios para Israel, que fue creado cuando ellos salieron de Egipto. Pero claro, los rabinos dicen, no, es que el hebreo es el lenguaje de la creación con la que Dios creó el mundo. Y Dios dice, no. Jehová dice, no, eso no es correcto. Jehová nuestro Dios creó el mundo con el cuneiforme, por eso Jehová nuestro Dios, él es un can. El rey David decía, alaben a Jah, pero él no decía Jah, sino que él decía can. ¿Por qué? Porque en el hebreo no se utiliza la J, sino que se utiliza la K. Alaben a K.
Hay una canción que dice, ame sarca bática, y está diciendo, desde la angustia yo invoqué a Ja, y Ja me respondió, desde la angustia yo invoqué a Cam, al soberano, y él me respondió. Entonces, nosotros debemos entender eso, nosotros debemos entender eso. Es realidad, que el rey David decía, alaben a Can. Como hicimos la traducción al latinoamericano, decimos no, con J, pero él no pronunciaba la J, sino que decía, alaben a Can. Jehová nuestro Dios, él es un cananeo, Can, porque él dice, yo soy del orden de Melquisedec. Y luego, Jehová nuestro Dios utiliza el cuniforme. El cuni representa ¿qué? Cuna, la cuna de las formas. Y el cuneiforme es el lenguaje de la creación. Hay un video que se llama Jehová y el alto evolucionador. Y ahí yo explico cómo Dios utiliza el lenguaje cuneiforme para crear las cosas. ¿Por qué? Porque el hebreo es una lengua básica y por encima del hebreo está el arameo. El arameo está por encima del hebreo. Arameo. Ahora bien, el cuneiforme son como flechas. Son como flechas. Y con esas flechas es que Dios crea el mundo. Dios lo que hace es destruir la realidad. Él destruye la realidad. La realidad es como algo invisible. Y Él manda su palabra y su palabra es como una flecha. ¡Buf! Y ahí se crean las cosas. Él abre como una dimensión. Y de ahí saca las cosas. Es realidad. Dios envía su palabra y su palabra es tan fuerte que penetra en la realidad y crea las cosas. Y por eso Dios utilizaba el cuneiforme. Y por eso Dios envía su palabra, que son como saetas, son flechas fuertes que atraviesan la realidad y traen a este mundo lo que él necesita, lo que él pida. Es realidad. Y por eso Dios utilizaba el cuneiforme. El hebreo es una lengua nueva. No podemos decir, no podemos engañarnos. Los hebreos se pueden engañar todo lo que quieran, los judíos se pueden engañar todo lo que quieran. Los rabinos se pueden engañar y decirse mentiras una y otra vez, pero no pueden engañar al mundo. Deben decir la verdad. Y la verdad es que el mundo fue creado con el lenguaje uniforme. Por eso Dios es un cananeo de Caín, sino que Caín fue rebelde y él lo castigó en África. Y su lugar lo tomó Israel. Entonces, cuando Israel nos cuenta la historia de ellos, pero nos quiere contar la historia de Can, de Jehová, de Melquisedec, no nos cuenta la historia de él, y ellos dicen, no, es que nosotros somos el personaje principal, cuando eso no es correcto. La primera parte de la historia es Caín, y la segunda parte es Israel. No podemos decir por nada en el mundo de que los judíos son primero, o los hebreos que son primero. Eso es imposible. Por más de que la Biblia los nombre, eso no es correcto. Jehová te dice, mira, el personaje principal de la Biblia es Caín. ¿Por qué? Porque Caín es el hijo pródigo. Y la misión de Israel no era simplemente Dios los trajo y los plantó en la tierra prometida para que se quedaran ahí. No. Jehová nuestro Dios trajo a Israel con una misión. Y por cuanto ellos no cumplen esa misión, es que viene el castigo sobre ellos. Es realidad. Ellos debían haber completado una misión. No vayan a creer de que Dios trajo a Israel simplemente, es que traje a Israel a la tierra prometida porque sí. No. Jeremías dice, tú hiciste señales en tierra de Egipto y te has hecho gran nombre hasta hoy, como se ve en el día de hoy. Y hiciste señales y portentos y les diste esta tierra, la cual juraste a sus padres, pero entraron y la disfrutaron. No escucharon tu voz, no hicieron nada de lo que los mandaste hacer. ¿Y cuál era la misión de Israel? Era traer al hijo pródigo. ¿Por qué? Jehová nuestro Dios castigó a los cananeos en África. Ellos ahí han estado pagando un castigo. Por eso, por más de que se busque ayudar a África, ellos no se podían levantar. Tiempo pasado, no se podían levantar, porque el castigo de ellos ya terminó. Jehová nuestro Dios ya salió que victorioso. Es realidad. Él ya cumplió el castigo que él estableció a Caín. Todas las maldiciones que cayeron sobre él ya se cumplieron. Ya él salió que victorioso. Ahora bien, Israel tenía la misión de ¿qué? De traer al hijo pródigo que estaba ¿dónde? En África. ¿Por qué? Porque es el mismo Jehová. Por eso, si ustedes leen el libro de Mateo,
En el libro de Mateo Jesús dice, y pondré a un lado las ovejas y a otro lado las cabras. Y diré, venid, benditos de mi Padre, porque me viste desnudo y me diste de vestir, me viste enfermo, me visitaste, me viste en la cárcel y me diste de comer. Y muchos dirán, venga, Señor, ¿cuándo te vimos así? Y dirá, por cuanto le hiciste a uno de estos mis pequeños. Cuando le dice que a uno de mis pequeños se está haciendo referencia a sus hijos que están en África pagando un castigo, por cuanto los ayudaste. Yo te voy a dar, ¿qué? Vida eterna. Pero a otros les dirá, ustedes me vieron desnudo, con hambre, mas no me extendieron la mano. ¿Fueron qué? Desagradecidos. Y ahí estamos hablando de qué? Masones, Illuminatis, Rosacruces, los de la Aurora Dorada, los jesuitas, los templarios, que ellos conocen de que Jehová nuestro Dios, Él es un Can, y que Él los manda a África y a hacer un recorrido espiritual por el mundo, incluso por África. Y ustedes entienden de que Dios es africano, pero nunca les extendieron la mano ¿a qué? A sus hijos. Y al no extender la mano a sus hijos, no se la están extendiendo a Jehová. Y Jehová les dirá, tómenlos y échenlos en el horno de fuego, porque me vieron desnudo y no me vistieron. Me vieron sediento y no me dieron de tomar. Me vieron hambriento y no me dieron de comer. Es realidad. Por eso, Jehová nuestro Dios a Israel le da doble bendición. Si tú buscas un video en YouTube y escribes, los judíos, ¿por qué son tan ricos? Ellos te van a contar muchas cosas que no son. Las bendiciones vienen porque Dios te dice, mira, una bendición es para ti y la otra es para que compartas con tu hermano, que son los que están en África. ¿Por qué nadie ayuda a los que están en África? Porque Israel tiene miedo. Otra cosa que Israel cogió fue el miedo a que los cananeos se levanten y les quiten la tierra. Nadie les va a quitar la tierra porque Jehová se las dio. Si Jehová se las dio, ¿quién se la podrá quitar? Nadie. ¿Por qué? Porque Él es el soberano. Pero Él ha estado probando el corazón de Israel. Y el corazón de Israel salió ¿qué? Podrido. No tienen amor al prójimo. Porque todo el tiempo ellos han estado aquí muriéndose de hambre y no han tenido ¿qué? Amor al prójimo. Por más judío que tú seas y tú te vistas como un ortodoxo para Dios, yo que conozco a Jehová, les voy a decir la verdad. Él mira sus corazones y se siente decepcionado. Eso es lo que se siente, decepción. De que canten salmos y salmunas, canten en las calles, pueden cantar todo lo que quieran en todo Israel. Sacrificar los toros que quieran por todos lados, pueden hacer todo lo que quieran. Pero Jehová no se va a sentir bien. No se va a sentir bien viendo de que ustedes no aman a su prójimo. Primero es amar al prójimo. Ellos han dejado de que los africanos se mueran ahí. Ellos lo han dejado, niños, ellos lo miran. Porque Dios siempre te hace el recorrido espiritual. Todo masón, Illuminati y Rosacruz pasa por ese mecanismo. Todos, todos. Y siempre miran a las personas negras muriéndose y no son capaces de ¿qué? De ayudarlos. Es realidad. Es realidad. Y la misión de Israel no era simplemente tomar la tierra prometida y ya, sino que debían llevar al hijo pródigo. ¿Quién es el hijo pródigo? Caín. Él es el hijo pródigo, el hijo querido de Jehová nuestro Dios. ¿Le tocó ir a pagar un castigo? Le tocó ir a pagar un castigo. Porque Jehová es justo, pero es su hijo. Por eso lo protegió. Le puso la Aleph Lataf. La Aleph Lataf representa que el toro y la cruz, para que nadie matara a Caín hasta que él se multiplicara. ¿Por qué? Porque él es la zarza que no se consume. Y recordemos de que ellos estaban esperando a un Mesías que se iba a llamar Melquisedec. Que se iba a llamar Melquisedec. Cuando Jehová nuestro Dios introduce a Israel en la tierra de ellos, los introduce, Jehová le dice, mira Israel, estas tierras tú no plantaste estas viñas, tú no edificaste estas casas, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto. Y él les dice, mira Israel, yo no soy como ustedes, sino que yo soy como uno de ellos, pero ellos van a tener que ir a pagar un castigo. Es realidad. Pero mire lo que hace Jehová nuestro Dios. Jehová nuestro Dios cambia personas negras por personas blancas. Pero el Mesías no lo cambia. El Mesías sigue siendo Melquisedec. Y cuando llega el tiempo de que Melquisedec llegue, él llega
pero ya no están los cananeos, sino que está Israel en la tierra prometida. Y ellos miran al Mesías y dicen, venga, ¿por qué el Mesías es un varón negro? Ellos empiezan a revisar las profecías y dicen, venga, todo lo que él hace está escrito en la Biblia, es decir, cada vez que él se mueve, está cumpliendo algo profético. Cada vez que él hace algo es un milagro. ¿Quién podrá hacer más milagros que Jesús? Nadie. ¿Por qué? Porque él es el Mesías, él es el espíritu de la profecía. Y entonces cuando los judíos lo miran, dicen, venga, pero él no es como nosotros, sino que él es negro, como dice en Apocalipsis capítulo 1, la revelación de Jesucristo, que Jesús es de cabello blanco y su color de piel es bronce bruñido, como los negros, como los morenos. Daniel 10. En Daniel 10, Daniel mira a Jesús y lo describe. Describe sus brazos y sus pies. ¿De qué color? Bronce bruñido, como los negros, como los morenos. Y su cabello blanco como la lana. Apocalipsis capítulo 4 dice que el que está sentado en el trono es similar a piedra de jaspe y de cornalina. La piedra de jaspe y de cornalina es como los negros, como los morenos. Entonces, Jesús debía ser una persona negra, profetizado estaba, mucho antes que llegaran los israelitas, los judíos, los hebreos. ¿Por qué? Porque el Mesías estaba profetizado para los cananeos, sino que Dios cambió el pueblo, pero no cambió el Mesías. Y Jesús llega. Cuando llega, ellos dicen, venga, no queremos que este reine porque no es como nosotros. ¿Qué hacemos con él? Matémoslo. Y lo que hicieron fue venderlo por 30 piezas de plata. Ellos venden al Mesías. ¿Por qué? Por 30 piezas de plata. ¿Por qué? Porque no lo quieren. No quieren a Jesús y dicen, es necesario que un hombre muera por la nación. Y Jesús muere en sacrificio tanto por quién? Por Israel como por los cananeos. Tanto por Israel como por los cananeos. Jesús muere por los dos, porque ustedes deben saber de que Abraham, que representa a Israel, él dice, Jehová proveerá el cordero sacrificial, hijo mío. Abraham no sacrifica a su hijo. Quien da su hijo es Jehová. Y el hijo de Jehová viene de Caín, de Can, Melquisedec. Él da un cordero mayor. Y por eso cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, el ángel de Jehová le dice, detén tu mano. Ya he visto que tu corazón es recto para con Jehová y mira, allí hay un cabrito que está enredado por sus dos cuernos. Un cabrito que está enredado por sus dos cuernos. Esos dos cuernos representan ¿qué? Las tribus de los cananeos y la tribu de Israel. ¿Por qué? Porque Jesús es el que está en medio. Recordemos que ya lo vimos y lo representamos como el glande, el pene, el faro, el falo. Entonces tenemos las 12 tribus de los cananeos y las 12 tribus de, Israel. Y aquí forma un cabrito que está enredado por sus dos cuernos, diciendo las 12 tribus que le pertenecen a él y las 12 tribus de Israel. Y él es el que está en medio, el glande, que eso representa que un cabrito, y el cabrito estaba que enredado por sus dos cuernos. Por sus dos cuernos, tanto los cananeos hicieron las cosas mal, como también Israel hizo las cosas mal y quedó enredado y él se sacrifica por ambos. Y él abre una puerta para que ambos puedan ser ¿qué? Redimidos. Él es que la Dalet. Dalet significa la puerta de la redención. Jesús es la puerta de la redención para ambos, tanto para los cananeos como para los judíos, para que puedan volver a la gloria del Padre. Entonces, la Dalet, que es la cuarta letra, el 4, la Dalet, la puerta de ¿qué? De la redención, para volver a Jehová nuestro Dios. Todos debemos pasar por él, ¿para qué? Para volver a Jehová nuestro Dios y alcanzar ¿qué? La redención. Todos debemos pasar por ahí. Pero Abraham no sacrifica a su hijo. No podemos decir, no, es que fue de Israel donde se
se dio a Isaac para sacrificar. No, ni tampoco podemos decir Ismael. Ismael tampoco fue sacrificado. Entonces, se está engañando tanto quién, tanto Israel como los ismaelitas. Se están engañando. Porque quien da el cordero sacrificial es Can y da a su hijo, el mayor de todos, Melquisedec, para que el sacerdocio arónico lo sacrifiquen. Porque para eso se estableció un sacerdocio nuevo, que es el sacerdocio arónico. El sacerdocio arónico inmola a uno que es de un sacerdocio mayor, a Melquisedec. Entonces, cuando se dice de que no, los árabes quieren decir, no, es que Ismael iba a ser sacrificado. No. Los israelitas, es que Isaac solamente es un símbolo. Solamente es un símbolo. Debemos entenderlo como lo que quedó, como un símbolo. Pero quien da a su hijo es Can, Jehová. Da a su hijo más fuerte, que es Melquisedec. Da el león africano, que es un león mayor. Es realidad. Y entonces el sacerdocio arónico lo sacrifica, lo inmola. Es realidad, lo inmola. ¿Para qué? Para que las personas puedan volver a Jehová nuestro Dios. Y Él vence la muerte. Es realidad. Debemos entender las cosas de esta manera. Y recordemos que ambos están unidos. Recordemos, un cuerno del cabrito representa los cananeos. Y el otro cuerno del cabrito representa ¿qué? A Israel. Ambos hacen parte de ¿qué? De un solo cabrito, que es Melquisedec, que es el mismo Jesús, Yeshua HaMashiach. ¿Por qué decimos de que es el mismo? Presten atención a esto, que eso es importante. Cuando tú quieres hacer una comprobación matemática, vamos a poner la fase para que lo puedan entender, pero eso se puede hacer con todo. Decimos 5 más 5 es igual a 10. ¿Cómo hago la comprobación de que eso me quedó bien? Nos vamos de una manera inversa. Tomamos el 10, utilizamos la operación contraria de la suma, es la resta, le restamos un sumando y nos da el otro sumando. Y decimos, esa operación quedó bien porque quedó de una manera contraria. Lo mismo ocurre con la historia. Para entender la historia y decir que la historia que les estoy contando es correcta, vayámonos hacia atrás y digamos que Adán y Eva nunca pecaron. ¿Qué hubiera ocurrido si Adán y Eva nunca hubieran pecado? Simplemente, Caín hubiera sido el mejor hijo. Hubiera dado, ¿qué? La mejor ofrenda. Hubiera sido, ¿qué? Un varón recto delante de Dios. Él da la mejor ofrenda. Y él habita en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque es el primogénito. Y él no mata a su hermano. Si él no mata a su hermano, él habitaría con su hermano en la tierra prometida, habitando tanto los cananeos como Israel. Es decir, los cananeos y los israelitas habitarían la tierra prometida. ¿Por qué? Porque de Israel, de Abel, viene Israel. Es realidad. Por eso, Sen solamente es el sustituto de Abel. En la ley del sustituto se puede entender de que la descendencia de Abel es la descendencia de Sen, la parte más importante, es decir, Abraham, Isaac y Jacob le pertenecen a Abel. Eso lo podemos entender con Judá. Judá tiene un hijo, su hijo primogénito, pero él muere porque es rebelde contra Jehová nuestro Dios. Jehová se encarga de ¿qué? De matarlo. Luego, él queda su esposa Tamar y Judá envía a su hijo para que se llegue a Tamar. Y él dice, venga, esa descendencia que yo voy a levantar no va a ser mía. ¿Por qué? Porque él entiende la ley del sustituto, de que esa generación le va a pertenecer a su hermano, el primogénito. Lo mismo ocurre con Sen. Esa generación no le pertenece a Sen, sino que le pertenece ¿a quién? A Abel, porque Abel es el sustituto. Entonces, tanto Caín como Abel habitarían juntos. Y la descendencia de Abel es Abraham. Por eso Dios le dice a Abraham, aléjate de tu parentela, porque tú eres la partícula de Abel. Tú eres la partícula de Abel y yo te necesito. Vente que te voy a dejar entrar en mi tierra prometida. Ven, pero tú no eres como ellos. Tú no eres como los caldeos, los árabes, no. Tú eres de Abel, Abraham, tú eres la partícula
de Abel, ven, y saca de Sen la partícula de Abel, y luego saca a Isaac y a Jacob, y ellos forman Israel. Entonces, si a Caín no hubiera matado a su hermano, ellos habitarían juntos las 12 tribus de los cananeos y las 12 tribus de Israel. Ellos habitarían juntos, que eso es lo que tenía que ocurrir, habitar juntos. Y de ahí salía que el grande, que es el Mesías, el fuerte, el creador, de ellos dos, de ellos dos. Si Caín no hubiera matado a su hermano, pero como él lo mató, la historia se desordenó. Lo que tenía que ocurrir era esto, era esto. Si ustedes dicen, no, es que no lo queremos ver en forma de glande, veámoslo como el cabrito. El cabrito, entonces decimos la parte de aquí y la parte de aquí, y aquí formamos el cabrito. Y ahí estamos formando el cabrito. Tanto Caín y Abel estarían en la tierra prometida. Y eso es lo que Dios quería, que ellos habitaran juntos. Eso es lo que tenía que ocurrir. Eso es lo que tenía que ocurrir. Y de ellos dos saldría el Mesías. El Mesías, es decir, el Mesías es compartido entre dos pueblos, tanto de los cananeos como Israel. Es realidad. Pero como Caín mata a su hermano, todo se desordena. Sí, pero la escritura dice así, Can, padre de Canaán. Si Caín no hubiera matado a su hermano, hasta el día de hoy la tierra prometida se llamaría como Canaán. Los cananeos estarían habitando, Abel también. Ambos estarían habitando, cohabitando. ¿Por qué? Porque ambos hacen parte de ¿qué? De Jehová, están formando a Jehová. Y el Mesías está entre ellos dos, entre ellos dos. Y Melquisedec hubiera llegado parte de ellos dos. ¿Por qué? Ustedes deben entender algo. El sacerdocio de Melquisedec lo va a utilizar una M, y el sacerdocio arónico. Y ellos dan al falo. Ellos dos generan. ¿Por qué? Porque Melquisedec hace parte del Padre, hacen parte del Padre. Por eso Jehová dice que él es cananeo, él es un can. Y el sacerdocio arónico representa que la madre. Y entre el padre y la madre generan ¿qué? Al hijo, que es el falo o el faraón. El faraón. Por eso Jesús debía nacer como un faraón. Y en Egipto aparece un faraón también que se llama el faraón de la tierra. Pero en Israel, entre los cananeos e Israel, producen el faraón del cielo. Producen el faraón del cielo. Por eso Jesús, él es un faraón. Él es un faraón. Y nosotros debemos entenderlo de esta manera. Debemos entender de que el Mesías está entre los dos. Y por eso él lo que hizo fue pasarse. Él lo que hizo fue pasarse. Entonces, los cananeos no hubieran pecado, sino que los cananeos estuvieran habitando en la tierra prometida y estaría habitando con Israel. Estaría habitando con Israel, cohabitando los dos, las 12 tribus de los cananeos como las 12 tribus de Israel. Y ambos forman ¿qué? El falo. Es realidad. Es realidad.